Buenas noches, muy buenas noches. Encantada de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Gotas de Bienestar Radio a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Y como siempre ustedes saben, hacemos el chequeo de que efectivamente nos estamos viendo por aquí, por Facebook. Y sí, estamos ya al aire en la cabina de la radio. Qué maravilla encontrarnos como cada lunes y cada jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela. Una maravilla tener este espacio para poder compartir, poder crecer juntos y poder disfrutar y conectarnos con el bienestar. Como siempre, ustedes saben que hay un grupo de gente detrás de cámaras haciendo magia. En la dirección general de la estación nos acompaña Joana Cárcamo. En la producción general de este programa, Royman Ávila. Y como siempre, acompañándote, trayéndote invitados, trayéndote buenos temas y compartiendo sobre bienestar, tu coach de bienestar, Jennifer Espinosa. Un gusto estar por aquí. Quiero recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook, @Radio Líder Online, y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales también, en Instagram, @Radio Líder Online. Por allí pueden conseguir nuestra programación, pueden ver información que compartimos con ustedes y muchas notas de actualidad. Así que hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de la fórmula de la felicidad. ¿Sabías que existe? Déjame por aquí en el chat. ¿Conoces la fórmula de la felicidad? Una fórmula que además está científicamente estudiada. No es ¿cómo se diría? Comentarios o frases hechas que de repente construimos para decir sí, que todo es perfecto y todo está bien. No, existe una fórmula que nos trae la psicología positiva para encontrar la felicidad y mantenerla presente en nuestra vida. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Quieres saber cómo desarrollar eso? ¿Quieres saber cómo aplicarlo en tu día a día? Quédate conmigo porque hoy vamos a estar hablando de eso durante todo el programa. Y por supuesto, queremos darle las gracias a nuestros amigos de Quantum Académico, que gracias a su auspiciamiento, pues estamos trabajando con ustedes aquí en Radio Líder Online. Muchas gracias a nuestros amigos de Quantum Académico que tienen su nueva licenciatura en coaching y liderazgo transformacional. Si quieres hacer del coaching una profesión, este es el momento. Aprovecha porque ya están abiertas las inscripciones del próximo trimestre, el próximo semestre, y tienes un 50% de descuento en la inscripción. Tienes que aprovechar. Este es el momento de hacerlo. Planifícate, organízate y aprovecha la oportunidad. Además, 100% español y validado, por supuesto, a nivel universitario. Entonces, qué mejor ventaja que poder aprovechar todos estos conocimientos de grandes formadores en el área y personas que tienen muchísima experiencia. Es el momento de aprovecharlo y Quantum es la ocasión de hacerlo. Aprovecha este 50% de descuento en el proceso de inscripción. Bueno, y vamos a comenzar nuestro programa hablando, como les decía, de la fórmula de la felicidad. Y lo primero que tenemos que hacer para acercarnos a esa fórmula de la felicidad es saludar a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Buenas noches, Romana Ávila, gracias por estar con nosotros. Por aquí está Gabriel Cardoso. Hola, Gabriel, bienvenido al programa. Qué bueno que nos acompañes desde Chile y desde Venezuela. Qué rico contar con su audiencia. Déjenos sus preguntas y sus comentarios aquí y por favor comparte este en vivo con más personas, con tus amigos, con aquellos que tú creas que les puede interesar cuál es la fórmula de la felicidad y cómo poder conectar. Gabriel nos dice, la fórmula de la felicidad es escuchar Radio Líder Online. Totalmente, Gabriel, es una parte de la fórmula. Pero hoy vamos a hablar además de otros elementos que nos pueden ayudar a encontrar esa fórmula y usarla de manera mucho más precisa. Así que vamos a entrar con esta maravillosa imagen de estas frutillas que tenemos aquí con la fórmula de la felicidad. Hablemos de eso el día de hoy. Ustedes sabían que existe, sabían que hay procesos científicos, análisis muy bien construidos que nos dicen cuál es la fórmula de la felicidad. Pues sí, la psicología positiva nos trae estudios orientados en esa área y que además nos dan muchísima pista de qué podemos hacer para encontrar la felicidad, para disfrutarla, para mantenerla presente en nuestra vida y para poderla tener al alcance de la mano. Porque pareciera que solamente aquellos que tienen, por ejemplo, una mascota, aquí como vemos en la imagen, somos felices, porque disfrutamos de repente el contacto con los animales o porque de repente somos personas más relajadas o tal vez algunos estamos esperando tener mucho dinero para poder entonces despreocuparnos de la parte económica. Otros tal vez estamos pensando en que queremos tener más tiempo y que cuando tengamos más tiempo vamos a ser felices. Otros tal vez pensamos que cuando logremos ese puesto tan anhelado o cuando podamos encontrarnos con los amigos vamos a ser felices, sobre todo ahora que estamos en esta circunstancia donde nos hemos tenido que mantener un poco alejados
de nuestros amigos, de nuestra familia, pareciera que esa felicidad como que nos es esquiva, como que tenemos muchos retos por delante, muchas cosas que necesitamos trabajar y la felicidad a veces se nos escapa. Pero resulta que sí hay unos elementos que podemos aprovechar y que podemos utilizar en nuestro día a día para poder compartir. Uno de ellos, y para poder disfrutar además de la felicidad, uno de ellos es el contacto con nuestra familia. Uno de ellos es el disfrutar y estar en tiempo presente. Estar allí conectados, vivir el momento de ese encuentro con la familia y de ese encuentro también con nosotros mismos. Pero no es la única manera, no es la única fuente y no necesariamente es la mejor. Algunos otros disfrutamos, por ejemplo, ir a un concierto. Está muy bien, es válido. Momentos en los cuales de repente nos desconectamos de las responsabilidades, del trabajo, de las preocupaciones, de los roles que ocupamos. Y eso sí, nos puede ayudar a distraernos un poco, nos puede ayudar a estar quizás un poco más tranquilos durante un rato, pero ojo que al final siempre de alguna manera la realidad nos alcanza y no necesariamente nos alcanza de buena manera. Porque el hecho de que tú te desconectes en un determinado momento o en un determinado espacio te va a ayudar, sí, pero si no resuelves de fondo aquellas cosas que no te hacen feliz, pues entonces nuevamente la felicidad se te va a escapar. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy y de qué vamos a estar hablando? De qué actividades, de qué acciones concretas nosotros podemos empezar a realizar para encontrar esa felicidad y mantenerla permanentemente aquí. Aquí hay algo importante que quiero comentarles y es, la felicidad es un estado pasajero. Ese momento fusivo en el cual sentimos, wow, esto que estoy viviendo me encanta, o me estoy disfrutando este concierto, me estoy disfrutando este atardecer así maravilloso como lo tenemos en pantalla, estoy disfrutando este momento que estoy compartiendo con mi pareja, con mis amigos, eso está genial. El asunto es que es importante que nosotros nos demos el permiso también de mantener una postura abierta que nos permita adicionalmente a eso incorporar otros elementos que también nos permitan conectar con esa felicidad de manera más permanente y más duradera. Y eso es lo que nos va a acercar al bienestar. Porque el bienestar no se trata de que siempre te sientas bien, de que siempre estés feliz, de que sientas que tu vida es perfecta y maravillosa, porque no siempre es así. Hay momentos en los que sentimos dolor, tristeza, frustración, muchas emociones humanas y está bien, es parte de nuestro proceso de ser humano. El asunto es que no te quedes allí, que tomes los aprendizajes que puedas de ese proceso y avances a lo siguiente. Bien para que desarrolles más habilidad, para que adquieras una nueva habilidad, para que adquieras un nuevo aprendizaje, para que aprendas más sobre ti mismo, para que te conectes más con otras personas, pero también para aprender a hacer silencio y escuchar tu propia voz interior. Y con esto hablamos de cuáles son tus anhelos, tus sueños, tus deseos, no solamente los roles que ocupas, no solamente las responsabilidades que tienes, sino qué es lo que a ti como ser humano te llena, qué es lo que a ti como ser humano te mueve. De eso es de lo que se trata. Y justamente por eso es que quise conversarles hoy sobre el tema de la fórmula de la felicidad. Entonces, entonces, aquí tenemos la fórmula de la felicidad. Felicidad es igual a R más C más B. Ya vamos a ver qué significan cada una de esas letricas. Felicidad es igual a R más C más B. Uy, pero esto se ve complicado. No, no es muy complicado. Vamos a conocer, vamos a sacar estos elementos y van a ver que al final se trata de la forma como vamos manejando nuestros procesos y nuestra vida. Entonces, comencemos por el primer elemento. Vamos a hacerlo así tipo fórmula matemática. Averigüemos qué es la R. La R se refiere al rango genético. El rango genético son todas nuestras características biológicas, fisiológicas que nos condicionan. Entonces, por una parte, por supuesto, tenemos nuestro cuerpo, tenemos un género, tenemos unas características físicas, un color de cabello, unas características de nuestra piel, unas ciertas condiciones físicas de salud, por ejemplo. Hay personas que tienen de repente mayor capacidad de movimiento, otras tienen limitación de movimiento y además es importante que tengamos presente que nuestras condiciones físicas también van variando con el tiempo. Cuando somos bebés, por ejemplo, no podemos caminar. Hay un punto en el que ya lo aprendemos y luego empezamos a desarrollar otras habilidades. Pero esto tiene que ver
con las capacidades iniciales que se me otorgan en el momento del nacimiento y cómo yo las voy utilizando o no. Por ejemplo, Mozart no hubiese podido ser el gran artista que fue, el gran compositor que fue, si no hubiese tenido las condiciones físicas en su cuerpo para poder utilizar su instrumento, para poder componer. Pero además, si no hubiese tenido, por ejemplo, la capacidad de escuchar, no hablo de escuchar como la habilidad de escucha propiamente, sino estamos hablando de este oído educado que le permitía identificar las notas, que le permitía construir, que le permitía desarrollar las piezas. Si no hubiese tenido esa condición, pues hubiese sido muy difícil que él hubiese llegado a ser el artista que fue, el compositor que fue. Ahora, hay también dentro de la parte genética unas ciertas predisposiciones, tanto de salud como psicológicas. ¿A qué nos referimos? Cada vez que vamos al médico siempre nos preguntan nuestros antecedentes. ¿Usted sufre de alguna enfermedad crónica? Diabetes, hipertensión, algún problema, por ejemplo, ¿cómo se llama? Digestivo, algo que tenga en su familia de antecedentes, o usted misma, usted se da cuenta si tiene algún tipo de enfermedad. Incluso te preguntan qué enfermedades sufriste en la niñez, incluso si en algún momento utilizaste, por ejemplo, ciertas vacunas. Entonces, esas predisposiciones son las que hacen que nosotros tengamos mayor capacidad o menor para algo. Por ejemplo, aquellos deportistas que practican apnea. Apnea, recordemos que es un deporte en el cual el deportista, el nadador, se mete muy profundo, puede ser en una piscina, puede ser incluso mar abierto, mantiene la respiración por un determinado tiempo y luego sale a la superficie. Y lo hace con las respiraciones que ya tiene cuando entra, es decir, no utiliza tanque de oxígeno. Pero para poder hacer ese tipo de deporte, mi cuerpo tiene que tener unas condiciones físicas, tengo que tener una capacidad pulmonar para poder retener el aire por mucho tiempo y entre más tiempo, pues obviamente va avanzando en su proceso y en su deporte. Entonces, si no tenemos esas condiciones, pues va a ser difícil que nosotros podamos practicar un deporte como ese. O por ejemplo, si yo quiero ser nadador o nadadora, pero me da miedo el agua, y ahí hablamos de una predisposición psicológica, porque de repente, por ejemplo, desde pequeña escuché que el agua era peligrosa y que había que cuidarse y me quedó esa idea, esa creencia de que el agua es peligrosa y me cuesta mucho entrar a la piscina o tengo una fobia, por ejemplo, al agua, va a ser difícil que yo pueda ejecutar ese tipo de deporte. Si yo me empeño en hacer ese tipo de deporte, pero mis condiciones, mi rango genético, no es el adecuado, el necesario, el suficiente para poder entrar en ese deporte, ¿saben qué va a pasar con la fórmula de la felicidad? Se va. Chao, chao. ¿Por qué? Porque estoy empeñada en algo que mi cuerpo, mi condición biológica, mi condición psicológica no me permite hacer. Entonces, lo primero que necesitamos hacer para poder identificar esta fórmula de la felicidad y poderla utilizar, poderla practicar, lo primero es que identifiquemos cuáles son las condiciones que nosotros tenemos, qué nos es posible hacer con este cuerpo que nos ha sido dado, con estas condiciones que nosotros tenemos y hasta qué punto las podemos modificar o las podemos adaptar para lograr aquello que queremos. Por ejemplo, a mí me cuesta muchísimo todo el tema de las matemáticas. Hago muy buenos análisis, pero me cuesta mucho el tema de sumar, restar, lo que son operaciones aritméticas, me cuesta. Los números no son mis amigos. Si yo hubiese querido ser astronauta o si yo hubiese querido ser científico, pues hubiese sido muy difícil para mí poder superar esa barrera. ¿Lo hubiese podido hacer? Sí, pero seguramente me costaría más esfuerzo, más tiempo, más disciplina y más dedicación que una persona que tenga afinidad por esos contenidos. Entonces, ese es el primer paso. Identifiquemos nuestro rango genético. ¿Cómo estamos? ¿Qué somos capaces de hacer? ¿Qué características tenemos? ¿Y cómo podemos sacarles el mejor provecho a esas características que ya tenemos? Entonces, ahí está rango genético. Vamos ahora con el segundo elemento. Bueno, y hay un elemento importante aquí, y es que hay unas ciertas condiciones y enfermedades que yo puedo adquirir o desarrollar a lo largo de mi vida. Puede ser por ciertas condiciones como por ejemplo estilo de vida, la forma como me alimento, el tipo de ejercicio que hago o no hago, si soy sedentario, o ciertas enfermedades que puedo adquirir de forma, digamos, accidental. Por ejemplo, no sé,
am, no sé, por ejemplo, como mucho queso y eso me generó cálculos en los riñones y ok, me operaron, estoy bien, pero resulta que agarré una bacteria en el quirófano y entonces eso me ha limitado mi capacidad para recuperarme. O por ejemplo, las personas que hemos sufrido COVID. Hay unas que han sufrido un COVID llamado persistente, que es un poco más, un poco no, bastante más fuerte en realidad, y les ha limitado su capacidad pulmonar, por ejemplo, o su proceso de recuperación ha sido muy lento. Entonces, importante que tengamos presentes estas condiciones para poder evaluar qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida, con las disposiciones que tenemos, con las capacidades que tenemos en este momento y las que vamos a tener en el futuro. Ojo que también aquí hay algo importante. Decíamos que a lo largo de la vida, el rango genético, si bien no cambian las condiciones iniciales, sí van modificándose la forma como nosotros podemos hacer uso de ellas. Entonces, si yo me quiero meter a maratonista a los 60 años, tendré que tener mucha más disciplina y hacer un régimen un poco más exigente que si me voy a meter a maratonista a los 20, porque la condición física de mi cuerpo me permite aprovechar esa ventaja de la juventud. Entonces, no solamente nos afecta para adquirir ciertas condiciones, sino también para la capacidad de movimiento, por ejemplo, en este caso, que tiene nuestro cuerpo. Y evidentemente aquí también entra el tema del envejecimiento natural y enfermedades como por ejemplo la demencia senil o el Alzheimer, en el cual pues se va deteriorando nuestro cerebro y nuestra capacidad de pensamiento, para decirlo de una manera muy sencilla. La capacidad de recordar, que son llamadas condiciones cognitivas, tienen que ver con los procesos de pensamiento. Ese es el primer elemento, el rasgo genético. Esto determina un 50%, es decir, en la fórmula de la felicidad, el rango genético pesa el 50%. Esto significa que el 50% de mi felicidad depende de mi rango genético, de las condiciones que yo tengo y las que puedo ir desarrollando en el tiempo, la forma como se van modificando. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los elementos? Hablemos del segundo, que son las circunstancias de la vida. Nos referimos en este caso a situaciones particulares que se van presentando dentro de mi cultura o mi familia o el país donde estoy o por ejemplo dentro de la profesión que escogí. No es lo mismo, no sé, por ejemplo, ser contador de impuestos, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, que ser, no sé, periodista en un país en conflicto. Son circunstancias distintas que te van a exigir profesionalmente también distintas herramientas y te van a generar, por ejemplo, un nivel de estrés diferente, un nivel de compromiso diferente, una manera de ejecutar tus acciones profesionales distintas y eso va a tener un impacto también en tu vida y en la fórmula de la felicidad. ¿Qué pasa con estas condiciones en particular? Que nos afectan de manera distinta, aunque pudieran ser similares, y no necesariamente dependen de nosotros. Dependen de la cultura en la cual vivimos, de las costumbres incluso de nuestra familia, de las tradiciones que se manejan en el medio cultural en el cual me muevo, de qué es lo que es socialmente aceptado y cómo yo me logro adaptar o no a esas condiciones. Entonces, vamos a ver cuáles son estas circunstancias de la vida. Por supuesto, tienen que ver con el lugar de nacimiento y el lugar de desarrollo, donde yo crecí, qué valores conocí allí, qué vocabulario utilizaba, qué tipo de comida yo comía, cuáles son las costumbres que hay en mi hogar. Por ejemplo, ustedes saben que en Venezuela tenemos la costumbre de hacer un plato típico navideño que se llama hallacas. Las hallacas, la tradición es hacerlas en familia porque es un plato bastante laborioso. Y normalmente lo que nosotros acostumbramos a hacer es que nos reunimos o en casa de los abuelos o en casa de los padres y allí llevamos todos o parte de los ingredientes o hacemos lo que en Venezuela se llama una vaca o una recolecta de dinero. Se hace la compra de los insumos y luego nos reunimos todos en esta casa a entre todos preparar, picar, cocinar, hacer todo el proceso de elaboración de la llave. ¿Qué sucede? Que en diciembre, por ejemplo, para aquellas personas que hemos migrado o no tenemos cerca a nuestra familia, pues resulta que la yaca se convierte en un plato que nos da un poquito de tristeza, un poquito de nostalgia. ¿Por qué? Porque nos hace recordar esos momentos que vivimos con la familia de compartir. Pero, por ejemplo,
para otros países donde de repente no hay tal costumbre. Por ejemplo, en Europa hay países donde lo que se acostumbra es a regalar un libro en Navidad. Entonces, en esa circunstancia, como no se está buscando, no se está, digamos, los europeos no están tan pegados al tema familiar, pues mientras yo te regale el libro vas a estar bien. Entonces, tu circunstancia, tu costumbre también puede afectar tu estado de ánimo, en este caso en Navidad, pero lo hace también a lo largo de toda tu vida. Y no solamente son las costumbres, también son los valores sociales. Es decir, si es, por ejemplo, en este caso estamos hablando de los valores de estar apegado a la familia, o estamos hablando también de repente tener ciertas maneras de conducirse. Por ejemplo, en Estados Unidos, al cumplir la mayoría de edad, lo normal es que los hijos se muden y hagan su propia vida y sean independientes. En los países latinoamericanos tendemos a alargar ese ciclo y nos parece que a los 21 o a los 18 años los chicos son todavía muy jóvenes para valerse por sí mismos y ellos tienden a quedarse más tiempo en casa y nosotros también. Son valores sociales distintos. En el caso de Latinoamérica está más orientado al tema de proteger, de cuidar, de ayudar. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, está más pegado al valor de la libertad, de la independencia, del crecimiento. No es ni bueno ni malo. Depende de cómo tú estás afrontando esas circunstancias que se dieron a raíz de tu nacimiento y del espacio social en el cual tú creciste, te desarrollaste. Por supuesto, también tiene que ver el tema del idioma. Y aquí muy interesante porque, por ejemplo, en español nosotros decimos que las decisiones se toman, porque hablamos de elecciones. Entonces yo tengo una u otra opción y elijo. La decisión se constituye cuando yo selecciono una de estas dos posibilidades y la tomo. En cambio, en inglés se dice make a decision, es decir, hacer una decisión sería la traducción literal. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, la manera como los ingleses y también los estadounidenses toman la vida. Si las decisiones no se construyen, no se toman, sino que se construyen, implica que cuando tomo una decisión inmediatamente paso a la acción. En cambio, en español tiene que ver más con que tomar la decisión es la acción en sí. Y esto condiciona también la forma como nos relacionamos frente a las decisiones que tomamos y frente a la forma como vemos la vida. Entonces, fíjate cómo tu lugar de nacimiento, costumbres y valores también van a afectar la manera como entiendes la vida y lo que para ti es importante. Por supuesto, también te va a afectar la familia. No todas las familias tienen los mismos acuerdos ni los mismos valores, aunque convivan en el mismo país o en el mismo espacio geográfico. Pero ciertamente sí es uno de los grandes elementos que van a afectar la forma como tú ves la vida y la forma como te relacionas con las personas. Por supuesto, con todos estos elementos se va a conformar lo que hemos llamado idiosincrasia, que es la manera como pensamos frente a ciertos temas, frente a ciertas cosas. Por ejemplo, la relación con los padres, por ejemplo, lo que es esperado cuando somos empleados, por ejemplo, lo que es esperado cuando, no sé, estamos frente a otras personas, si estamos, por ejemplo, en una cena, cuál es el comportamiento que pensamos que es adecuado, si estamos, por ejemplo, en una, no sé, una fiesta del trabajo, cuál es el comportamiento aceptado versus, por ejemplo, si la fiesta es en mi casa, cuál es el comportamiento aceptado. Nuestra manera de pensar en general frente a la vida y frente a nuestras circunstancias, eso es lo que llamamos idiosincrasia. Y con estos elementos, nosotros tenemos la capacidad de vernos afectados por ellos, pero también, igual que en el rango en el rango genético, nosotros podemos tomar algún rango de acción. Porque las circunstancias de la vida son situaciones y elementos que nos pasan. Pero nosotros decidimos cómo nos afecta eso que está sucediendo. Si bien no podemos escoger en qué país nacer, en qué época, de qué manera afrontarlo, sí podemos escoger de qué manera eso nos va a afectar para el resto de la vida. Y en este caso, las circunstancias de la vida, de acuerdo a los estudios realizados por la psicología positiva, tiene un peso en cuanto a la fórmula de la felicidad de entre el 8 y el 15%. Entre el 8 y el 15%. Y recuerdas que habíamos dicho el rango genético tiene que ver con el 50% de la fórmula. Es decir, que hasta ahora tenemos 65% de cosas que no necesariamente nosotros podemos controlar, sino que están dadas. Son condiciones o físicas o de la vida que están dadas. Pero, y he aquí la buena noticia, nos falta la última letra, la última parte de esa suma. Y la última parte de esa suma es la B de voluntad.
de la parte decisiva tuya. Es decir, donde tú tienes la capacidad de tomar decisiones y de ejecutar a través de ciertas cosas, de ciertas actividades que tú puedes realizar con disciplina, con un propósito definido, con una orientación. Tú haces las cosas, tomas decisiones y ejecutas porque tienes un objetivo en mente. Y cuando ves tu vida de manera más amplia, pues entonces efectivamente hay un propósito allí. Y puedes tomar también decisiones, decisiones que te van a llevar a cumplir unas ciertas metas en un cierto tiempo o alejarte de ellas. Tenemos también la posibilidad de educarnos, no solamente, ojo, y esto es importante decirlo, no solamente en el tema de tu profesión, de lo que ejerces o de tu oficio. También hablamos de la manera como tú te acercas o te alejas de esos objetivos, de cómo te conoces a ti mismo, de educación e inteligencia emocional, por ejemplo, y de todo lo que tiene que ver con la capacidad de desarrollar habilidades, tanto profesionales como para la vida. De qué manera me comunico, si sé o no sé algo de psicología positiva, cómo me relaciono con las otras personas, de qué manera yo me puedo incorporar a la sociedad o de qué manera puedo cumplir mis sueños. Todo eso tiene que ver con la educación. Toda esa formación e información a la cual tú tienes acceso y que te va a afectar y que te va a cambiar la manera como ves el mundo. Por supuesto, también hay un elemento de persistencia. La persistencia es lo que te va a permitir lograr esos objetivos en un determinado tiempo, en la medida en que tú, con esa disciplina y con ese propósito, te mantienes en ese objetivo, aun cuando te lleve un determinado tiempo. Y por supuesto, eso te lleva a una dirección específica que tú previamente puedes haber decidido o que tú puedes haber orientado tu rumbo hacia esa dirección por las circunstancias de la vida, porque aún no te has educado suficientemente. De este lado, tenemos todo lo que tiene que ver con esa capacidad que tú tienes de poner fuerza, lo que llamamos coloquialmente fuerza de voluntad, para alcanzar tus objetivos. Pero también, en la medida en que tú defines el propósito, y aquí estamos hablando ya de qué es lo que yo quiero dejar en el mundo, cuál es la huella que yo quiero dejar. En la medida en que tú orientas tu voluntad hacia eso, empiezas a a sentirte más empoderado. Y aquí ya hablamos incluso de propósito de vida y de cómo me conecto con esa huella que quiero dejar en el mundo. Y si viste unos programas atrás, hablamos de las vidas, dijimos 3 vidas para el bienestar. ¿Recuerdas ese programa? Creo que hace unos 3 o 4 programas atrás. Hablamos de vida comprometida, vida con sentido y vida placentera. Que son esas vidas que te permiten conectarte con tu bienestar, te permiten conectarte con tu buen sentir y te ayudan a tener la energía, la motivación, la fuerza suficiente para cumplir con todo lo que tenemos del lado derecho, que es estos elementos que nos requieren esfuerzo. Por supuesto, también dentro de la voluntad están nuestros pensamientos, la forma como nosotros nos conectamos con esos elementos de disciplina, de propósito, con esos objetivos que tenemos, con esas ideas que tenemos en mente. Dependiendo de la manera como nos conectamos con eso y de los pensamientos que tenemos, podemos ser más o menos felices. Podemos pensar, por ejemplo, oye, qué difícil es hacer esto. O podemos pensar, está difícil, pero lo voy a seguir intentando. O aún más, podrías pensar, me está costando un poco, pero estoy segura que lo voy a lograr. Fíjate que son 3 pensamientos diferentes sobre un mismo objetivo, sobre una misma actividad, pero te ponen en una situación distinta. Y al final, ¿de qué se trata? De que logres encontrar la manera en la que puedas, utilizando tus habilidades, tus conocimientos y el entorno en el cual estás, puedas alcanzar tus objetivos y tener esos logros que tanto estás buscando. Esos sueños cumplidos que tú quieres tener. Y al final, esta voluntad nos suma un 40%. 40%. Es decir, es decir, que de las decisiones que nosotros tomamos y de la voluntad que tenemos sobre lo que hacemos, tenemos un 40% que nos permite encontrarnos con esa fórmula de la felicidad y conectarnos con ese bienestar. Entonces te recuerdo, la fórmula de la felicidad, ¿cuál es? Felicidad es igual a rango genético más circunstancias de la vida más tercer elemento,
la voluntad. ¿Y qué es importante aquí que tengas presente? Que las circunstancias de la vida tú las puedes modificar. Tal vez de pequeño no puedas cambiar tu historia, pero sí puedes, ya siendo un poco mayor, empezar a cambiar el significado de esa historia, con lo cual tus circunstancias, sobre todo desde el punto psicológico, desde el punto de vista emocional, puede cambiar, número uno. Y número dos, con la voluntad, tú tienes el 40% de influencia en alcanzar esa felicidad. Y cuando tú le incorporas entre este 8 y 15% que nos dice la psicología positiva, que forma parte de las circunstancias de la vida, podemos llegar a tener hasta un 55% de influencia en la felicidad que nosotros percibimos, en la felicidad que nosotros sentimos día a día. Entonces aquí te hago la primera pregunta y quiero que por favor me contestes en el chat. ¿Qué podemos hacer diferente en este momento? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Qué puedes hacer de manera distinta en este momento para conectar con tu felicidad? Utilizando tu voluntad, utilizando las circunstancias de tu vida. ¿Qué puedes hacer? Te doy una primera idea. Fíjate, las circunstancias de tu vida, tu historia familiar, la forma como has visto la vida hasta ahora, ¿la puedes cambiar? No, ya eso es parte de tu historia. Pero, por ejemplo, con la ayuda de un psicólogo, con la ayuda de un coach, tú puedes darle un significado diferente a esa historia. Y, por ejemplo, ahorita deben haberlo visto aquí en Colombia, están pasando un programa que se llama MasterChef Celebrity, que es súper famoso aquí. Y precisamente este fin de semana que acaba de pasar, hicieron un concurso, porque de hecho el programa es sobre cocina, ustedes lo deben haber conocido porque MasterChef es una franquicia que está en muchos países. Y en este caso, ellos tenían que preparar un plato que los remontara a su infancia. Por supuesto, esto hizo que muchas emociones afloraran. Y una de las concursantes que ha sido más dura, más exigente, incluso más belicosa durante todo el programa, se quebró y dijo, bueno, es que yo no tengo muchos recuerdos de mi infancia, no se me ocurre nada, no sé qué cocinar. Y empezó a llorar. El asunto no es llorar. Está bien, si tienes un dolor, te conectaste con esa emoción. Muy bien que llores para que lo dejes salir. El asunto es, ya yo no puedo cambiar esa historia. De hecho, es una actriz muy conocida aquí que fue abandonada al nacer, una familia la adoptó y luego esa familia también la abandonó. Entonces, evidentemente, una niñez bastante dura, una niñez bastante triste. Eso ya no lo podemos cambiar. Pero con ayuda y obviamente si tomamos esa decisión podemos cambiar el significado de esa historia. Y podría ser, en lugar de una historia triste, de una historia dolorosa, de una historia que me ha dejado una marca, podría ser también mi historia de éxito. Mira todos los retos que he superado y dónde estoy y lo que he logrado hacer. Mira las dificultades a las que me tuve que enfrentar y mira hoy dónde estoy. Mira las carencias que tuve y sin embargo soy una persona afectuosa, por ejemplo. Fíjate que es el mismo hecho, pero la historia que te estás contando es distinta. Y te traigo este ejemplo para que te des cuenta cómo puedes tú modificar el peso y la manera como entiendes las circunstancias de tu vida. Y si pudiéramos hacerlo con esta persona, ¿qué pasaría si lo pudiéramos hacer también contigo? ¿Qué pasaría si tuvieras la posibilidad, la oportunidad de dar un nuevo significado a esa historia? Pues te cuento que sí se puede. Se puede cuando, como te digo, acudes a un especialista o a un terapeuta o a un coach que te ayude a trabajar esos temas y que te ayude a darle un significado diferente. ¿Hay muchas maneras de hacerlo? Sí. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Requiere un esfuerzo de tu parte? Sí. ¿Requiere voluntad para cambiar esas circunstancias o la historia que me estoy contando? Sí. Pero de todas se puede hacer. ¿Qué es importante aquí? Que tomes tú la decisión. ¿Recuerdas que decíamos que en inglés se dice make a decision, hacer las decisiones, y en español tomamos decisiones? Aquí es importante que tú vayas construyendo la decisión, que vayas haciendo la decisión, porque eso es lo que va a permitir que tu circunstancia o te pese menos o se convierta en un elemento del cual, por ejemplo, tú te sientas orgulloso y lo puedas manejar, le puedas dar una lectura diferente. La decisión está en ti.
Estás escuchando Gotas de Bienestar Radio a través de Radio Líder Online. Conmigo, tu coach de bienestar, Jennifer Espinosa. Sígueme en redes sociales a través de jenniferespinosa.coach y visita mi canal de YouTube, Jennifer Espinosa Coach, para ver los programas anteriores. Seguimos compartiendo contigo aquí, en Gotas de Bienestar Radio, por la radio que te acompaña a crecer, Radio Líder Online. Bueno, y seguimos aquí en Gotas de Bienestar Radio. Y como les decía antes del corte comercial, pues depende mucho de lo que nosotros podemos hacer y de lo que podemos efectuar para cambiar esa circunstancia en la cual estamos y percibir seguridad, el percibir felicidad. Veamos por aquí, Roy Manávila nos deja un comentario. El plato que me remitiría a mi infancia son las tortitas de espinaca. Y a la edad que tengo, la única persona que me las ha preparado es mi mamá. Así que definitivamente sería un nexo a esa sensación de protección que abrigamos de pequeños. Bueno, precisamente, pudiera ser un recuerdo triste, pudiera ser un recuerdo alegre. ¿Quién define eso? Lo defines tú. ¿Quién hace que ese pensamiento, que ese recuerdo sea triste o sea agradable o sea incluso nostálgico o sea un momento bonito para recordar? Tú. El evento como tal no lo puedes cambiar, pero sí podemos nosotros mismos darle un significado diferente. Ojo, no quiero decir que es un proceso sencillo. No todas las historias son iguales. En este caso, Romano se está compartiendo un recuerdo muy bonito, pero también seguramente muchos de nosotros tenemos algún recuerdo triste de, por ejemplo, no sé, alguna vez que nos regañaron, que hicimos alguna travesura y ahora de adultos nos parece que el regaño o el castigo fue muy fuerte en comparación con la falta o en relación con la falta. Eso también puede pasar. Muchos de nosotros, porque me incluyo, no soy la excepción, tenemos circunstancias, no hablo solamente con nuestros padres, sino también con nuestros hermanos o con nuestros vecinos o situaciones que nos han sucedido en el pasado. Por ejemplo, a ver, ¿qué puedo recordar ahorita rápidamente? Una de las cosas que me ha pasado tal vez como desde unos 10 años para acá, yo diría, entre 8 y 10 años para acá, por una razón que en este momento no tengo consciente, eh, me da miedo caerme por las escaleras. Entonces, para mí es muy importante bajar con mucha atención las escaleras cuando estoy allí. Sobre todo bajar, subiendo no me siento tan nerviosa, pero bajando sí. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Bueno, depende. Como adulto, tengo que tomar la decisión de qué tanto me está afectando. Por ejemplo, si yo trabajara en un tercer piso y todos los días tengo que subir y bajar porque no hay ascensor y esto me está limitando mi capacidad de trabajar o mi capacidad de relacionarme con otros o cada vez que tengo que pasar por las escaleras me es difícil, pues entonces allí yo tengo que tomar una decisión. O convivo con ese miedo o yo de alguna manera trato de manejarlo, trato de disminuirlo, trato de eliminarlo de mi vida para que no me afecte. Esto es lo que sucede con personas que, por ejemplo, tienen fobias. Sobre todo, por ejemplo, los agorafóbicos, que ya estamos hablando de trastornos más fuertes. Pero es una manera de darles ejemplos que ustedes pueden identificar rápidamente como situaciones que se pueden intervenir y que podemos trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa y una de las principales razones por las cuales no somos felices es porque no tomamos el control, no nos hacemos cargo. Y cuando hablamos de tomar el control no nos referimos a decidir todo el tiempo qué es lo que pasa, porque obviamente convivimos con otras personas, nos relacionamos con ellas, tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo o clientes si trabajas por tu cuenta, o tienes una pareja, o tienes hijos, tienes vecinos. No estás solo en el mundo, interactúas con otras personas. Y de alguna manera, la forma como lo haces también te genera relaciones con ellas y te puede generar oportunidades de crecimiento o te puede generar dificultades para interactuar. No podemos cambiar la manera como las otras personas se relacionan, pero sí podemos elegir cómo reaccionar frente a lo que pasa afuera, frente a lo que pasa en el exterior. Así como también podemos tomar la decisión consciente, y por eso esta semana hablamos de tomar acción consciente, podemos tomar la decisión consciente de decir, oye, sabes, esta parte de mi personalidad o de mi manera de relacionarme o de mi tono de voz o en fin, cualquier característica o cualquier situación que tú estés viviendo me está afectando. Y yo quiero ver de qué manera le puedo sacar mejor provecho o cómo hago para que no me afecte, para que no me duele. Imagínate que, por ejemplo, terminaste una relación significativa para ti. No te hablo solamente de relaciones de pareja. Hay personas
que, de hecho, tengo una clienta en particular que recuerdo ahorita en este momento y le mando un saludo si está viendo el programa. Ella va a saber quién es en cuanto les cuente su historia. Una persona que trabajó por unos 5 años en una empresa. Desde que la empresa era muy pequeña, en esos 5 años ella colaboró en el desarrollo de la empresa, hicieron muchos proyectos, lograron llevar la empresa incluso a proyectos internacionales. Y a medida que la empresa fue creciendo, se fueron incorporando otras personas a la organización. ¿Qué sucede? Una de las personas que se incorpora es una persona que está muy relacionada con la familia del dueño de la empresa y empezó a tener más influencia en la organización. Y ella empezó a tener conflictos, dificultades con esta persona, al punto de que al final decidió renunciar a la organización que tanto quería. Cuando ella se fue a otra organización, para ella fue muy difícil manejar ese duelo porque ella extrañaba mucho a sus compañeros, extrañaba mucho la relación que tenía con su jefe. Tenía un momento muy difícil en el que incluso sentía que no había cerrado bien ese proceso. Entonces, frente a esto, y aquí volvemos a la fórmula de la felicidad, tienes dos opciones. Tú podrías decir, bueno, ya se me pasará, en algún momento me olvidaré de eso. O sabes que, como decimos aquí en Colombia, no le voy a parar bolas, no le voy a prestar atención, lo voy a dejar así. O podrías tomar el camino que requiere un poco más de esfuerzo, un poco más de voluntad, pero que te da un resultado más duradero y es, yo voy a resolver esta situación. No puedo cambiar el hecho de que la organización cambió y yo cambié y ya este no es el lugar para mí. No puedo cambiar el hecho de que ya no trabajo junto a estas personas, pero sí puedo cambiar el hecho de manejar ese cierre de otra manera, de repente acercarme a ellos y conversar, o si es necesario perdonarme a mí mismo por la manera como manejé la situación, porque evidentemente estamos hablando de una relación donde hay también afecto de por medio. Y por supuesto, eso también nos afecta cuando manejamos las situaciones, no siempre tenemos la misma disposición para negociar, para hablar, para acordar. Eso nos puede hacer difícil la situación. O tú puedes también decir, ok, no puedo hablar con ellos, la circunstancia no está dada para eso, pero puedo encontrar la manera de sanar ese dolor que tengo allí. ¿Y de qué manera puedo hacerlo? Haciendo trabajo interior, comprendiendo lo que sucedió, sacando los aprendizajes de esa situación, evaluando de qué manera lo puedo hacer diferente, agradeciendo a la organización, a mis compañeros, a mí, esa oportunidad que tuve de vivir esa experiencia, de vivir esa circunstancia, de haberla disfrutado y perdonando aquellos errores que haya cometido o que haya cometido la empresa, por ejemplo. Y lo mismo pasa cuando, por ejemplo, estamos en una situación de duelo de pareja. Normalmente lo que solemos hacer es que no hablamos más con esa persona, la relación se terminó, sobre todo si terminamos en malos términos y no quiero saber nada más de ti o tú no quieres saber nada más de mí o ninguno de los dos quiere saber nada del otro. Pero ¿qué pasa? ¿Quién se queda con ese dolor o con esa rabia o con ese malestar cada vez que piensa en esa historia o en esa persona? Tú. Y en la medida en que estás pegado en esa emoción negativa que te desgasta, que te molesta, que te fastidia, ¿sabes qué pasa con la fórmula de la felicidad? Que se disminuye ese 40%. Tienes unas condiciones físicas, tienes unas condiciones de vida, pero tú estás constantemente en esos pensamientos negativos de lo que me dijo, de lo que me hizo, de por qué me sentí así, por qué las circunstancias se dieron de esta manera, yo no hubiese querido, oye, qué injusto lo que me hizo. Fíjate, tus pensamientos están allí, eso se llama en psicología rumiación. Estás como una vaquita, ahí masticando, 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 ese pensamiento negativo que no te suma, pero que sí te roba energía, que te baja la motivación, que te fastidia, que te hace ponerte de mal humor, que te molesta en la noche para dormir y entonces te cuesta descansar. Ahí es donde viene la B de voluntad. Es decir, ok, ¿qué puedo hacer para cambiar mi sentir sobre esto? ¿O qué puedo hacer para entretenerme y no pensar tanto en eso mientras baja mi emoción y lo resuelvo? Porque es que ese es uno de los grandes errores que cometemos. Tratamos de, ay, no voy a escuchar, no voy a ver, me voy a entretener y no voy a pensar en eso. Por eso es que después de una ruptura amorosa, normalmente la gente se refugia mucho en el trabajo o en alguna otra actividad como para mantenerme entretenido y no pensar. Esa es una solución que te ayuda por un ratito. Es como tomarte un analgésico. Si tú tienes dolor de estómago, te tomas un analgésico, se te va el dolor. Pero si sigues comiendo mal, ¿sabes qué va a pasar? Se pasa el efecto del analgésico
y el dolor regresa, porque la razón de tu dolor tiene que ver con un mal hábito. Exactamente lo mismo pasa con cualquiera de las decisiones que tomas en tu vida y con las cuales no te sientes a gusto. Aquí el asunto es entender, bueno, de qué manera yo puedo manejar ese tema y cómo lo puedo controlar, porque al final ya no puedo cambiarlo. Es una situación que se dio, es una situación que se presentó y que ya no la puedo cambiar, pero sí puedo manejar mi emoción, sí puedo, incluso en algún momento de ser necesario, y si lo quiero hacer de corazón, pedir perdón. Muchos de los elementos ustedes pueden haber escuchado de algo que se llama psicomagia, que es como, ay, ¿cómo lo podría yo explicar? Digamos que es una corriente o una manera de pensar, porque es que ni siquiera es una corriente terapéutica, sino es como un conjunto de ideas, eh, sí, de Alejandro Jodorowsky, que es su mayor exponente, que habla de una serie de rituales y actividades que se pueden hacer como para, por ejemplo, liberar el dolor o hacer cambios psicológicos. Hay algunos elementos que son interesantes, porque los ritos, es decir, el hacer un acto, una actividad, quemar un papel o algo, tiene un impacto psicológico. Entonces, por ejemplo, si yo quiero perdonar una situación o un proceso, una de las cosas que puedo hacer, que de hecho en psicología positiva lo hacemos, es hacer una carta de agradecimiento por las cosas buenas que pasaron. Y luego hacer una carta de descargo, una carta donde tú escribas todo lo que te dio rabia, todo lo que te molestó, todo lo que te generó frustración, todo lo que te desagradó. Y además lo puedes escribir con todas las palabras que tú quieras, no importa lo largo, no importa si de las 100 palabras que escribiste, 99 eran groserías y las otras, la otra que es una sola era hola, no importa. Lo importante es que lo escribes, te descargas de eso y luego aquí viene la parte con la conexión del acto psicomágico, tú puedes quemar estas dos cartas. ¿Cuál es el efecto psicológico? Que no es que sea mágico, es simplemente que estás haciendo un acto que te permite de alguna manera liberar, porque estamos buscando la liberación emocional, estamos buscando felicidad, porque estamos buscando bienestar. Entonces, cuando yo escribo mis dos cartas y luego las quemo, es una manera de modificar, de transformar mi emoción. ¿Por qué? Porque en el momento que tú escribes la carta, dejas una emocionalidad allí, hay una intención, hay una cantidad de pensamientos que sacaste de tu mente y los vaciaste en el papel. Y luego cuando los quemas es una manera de transformar esa energía, esa emoción, ese malestar, el nombre que tú le quieres dar, en algo positivo, en algo que te suma. Y por ejemplo, una de las cosas que te suma es liberar espacio en el disco duro, en ese disco duro que se llena de emociones y que no siempre son positivas. Entonces fíjate cómo es importante que tú te involucres, pero de verdad, de corazón, que estés presente en tu felicidad. Que no seas como la palmerita que va y viene de acuerdo al aire, entonces, bueno, según cómo sopla la brisa, tú te vas a la derecha o a la izquierda. No, aquí implica que tú tomes una decisión consciente y digas, ok, voy a hacer este ejercicio y lo voy a hacer a conciencia, a ver cómo me va. Pero no como estas cosas de voy a probar esta torta, voy a hacer esto, a ver qué sucede. Bueno, lo peor que puede pasar es que si no me gusta, pues se lo regalo a alguien y ya. No, aquí estamos hablando de tomar una decisión consciente y decir, ok, voy a hacer mi ejercicio o me voy a conectar con este coach o voy a buscar, voy a leer un libro, voy a buscar ayuda para resolver esta situación. Y lo voy a hacer a conciencia, lo voy a hacer con mis 5 sentidos, lo voy a hacer prestando mayor atención porque quiero sentirme mejor, porque quiero estar más animada, porque quiero estar más motivado, porque quiero dejar de estar triste por esta circunstancia, porque quiero avanzar a lo siguiente en mi vida. Ahí es cuando un libro, una película, una canción, un acompañamiento con un coach, una terapia psicológica, pueden hacer la gran diferencia para ti. Pero eso solamente pasa cuando tú, libre y soberanamente, voluntariamente, tomas la decisión de realmente hacer algo para cambiar esa circunstancia, para cambiar ese malestar. Por eso es tan importante que pongas de tu parte y que tengas la voluntad genuina, real, de hacer lo necesario para cambiar ese estado de ánimo, para salir adelante de tu circunstancia, para darle a tu historia un significado distinto. Entonces, la fórmula de la felicidad está en tus manos. Depende de ti que tú realmente hagas un cambio. ¿Lo puedes hacer solo? Sí, por supuesto.
Requiere un poco más de esfuerzo porque no siempre cuando estamos dentro de una situación, dentro de una circunstancia, vemos la salida. Ese es el apoyo que te puede dar un terapeuta, un coach, un mentor, dependiendo del tema que quieras tratar, porque tiene una perspectiva distinta, lo ves de afuera y te puede decir, ay, ya pensaste esto. O por ejemplo, como lo hacemos en coaching, te puede hacer una pregunta que te haga pensar. Por ejemplo, hoy casualmente estaba hablando con una amiga eh, y le decía, oye, ¿por qué tú no has comenzado este proyecto si yo sé que a ti te gusta hacer esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué tú no quieres hacer esta actividad? ¿No será que está pasando alguna otra cosa? Me dijo, oye, sabes, no lo había pensado. Y a raíz de esa pregunta se generó una reflexión en ella, tanto que ya va a arrancar con su proyecto. Esta misma semana lo va a hacer. Y tenía semanas, yo creo que como 2 o 3 meses ya postergando esa actividad. Y va a comenzar esta misma semana, porque tomó la decisión. ¿Pero de dónde vino la decisión? De una reflexión que hizo a raíz de una pregunta. Eso es lo que hace el coach por ti. Esas mismas preguntas, tal vez no encuentres tú la manera en un momento determinado de hacértelas, pero por ejemplo un amigo o incluso tu consultor espiritual, llámese pastor, padre, lo que sea, no importa el nombre que tenga, no importa la religión, lo importante es que te pueda dar esa orientación o que te haga esas preguntas que te hagan reflexionar para que tú voluntariamente decidas cambiar, decidas crecer, decidas avanzar, decidas soltar eso que te está haciendo daño. Ahí, ahí es donde viene el verdadero punto de la fórmula de la felicidad, en la voluntad que tú tienes, en la disciplina, en no el esfuerzo, sino en la decisión de hacer lo que sea necesario para estar mejor, para estar más equilibrado, para mejorar mi salud, para mejorar mis relaciones con mis compañeros de trabajo o con mi pareja, o bajar de peso, o tener una vida un poco más relajada. Ciertamente, no puedes cambiar tus condiciones culturales, no puedes cambiar de repente tus condiciones económicas de un momento a otro, estamos de acuerdo, pero sí puedes cambiar la manera como tú sientes y entiendes esa circunstancia. Ahí es donde la B de voluntad te hace abrir las posibilidades. ¿Por qué? Porque te permite, una vez que le das un significado diferente, entonces desde allí, con energía renovada, con motivación, empezar a tomar otras pequeñas decisiones que te pueden ayudar o a cambiar las circunstancias que no te agradan, o a tolerarlas de mejor manera, o a definitivamente hacer un cambio que puede ser un poco más significativo y que te puede cambiar las circunstancias de manera más importante. Ejemplo, la migración. No me siento cómoda en este lugar donde estoy, donde vivo, me voy a otro país. O, que por ejemplo eso también me pasó recientemente, tengo un familiar que vivía en un edificio muy bonito, pero muy bonito, con piscina privada, parqueadero o estacionamiento privado, ubicado en muy buena zona, estupendo, un apartamento precioso con una vista hermosa, todo perfecto. Pero el vecino de al lado es una persona, porque creo que todavía lo debe ser, que bebe, hace ruido, hace fiestas, fiestas cualquier día de la semana, a cualquier hora, por ejemplo. Y eso para él y para su familia estaba generando un nivel de impacto muy alto. De verdad le estaba afectando mucho. Entonces él tuvo que tomar una decisión. O yo tolero esto y encuentro la manera de manejarlo, me cambio a otra habitación donde se oiga menos el ruido, busco hablar con el vecino a ver si la cosa cambia, trato de ver si con la junta de condominio o con la administración, como se llama aquí en Colombia, le ponemos alguna sanción o le hacemos un llamado de atención a ese vecino, o me mudo para otro lado, que fue lo que al final ellos hicieron. Pero fíjate cómo con tu decisión puedes cambiar las circunstancias. Con tu voluntad puedes modificar lo que está pasando en tu vida. Entonces, no todas las decisiones tienen el mismo nivel y la misma importancia, no todas son igual de fáciles. Pero sí es cierto que tú tienes un grado de influencia muy alto que puede llegar a ser hasta el 55%. Óyeme bien, hasta el 55% tienes tú de influencia para acercarte más a la felicidad. Depende de ti. Es tu alternativa, es tu opción, es tu privilegio, es un regalo. Entonces la invitación del programa de hoy, y con esto vamos terminando, es a que tomes ese regalo y conscientemente lo utilices. Y empieces a tomar acción, empieces a hacer las pequeñas grandes cosas que van a cambiar tu día, que te van a ayudar a dormir mejor,
o que te pueden ayudar a sentirte más tranquilo, o que pueden ayudar a mejorar tu salud, o que te pueden ayudar a tener más momentos de tranquilidad en tu vida. Ese paseo que estás postergando desde hace tiempo, que a lo mejor es simplemente ir al parque cerca de tu casa, no lo esperes más, hazlo mañana. Te digo mañana porque aquí en Colombia ya van a ser las 8 de la noche, entonces tal vez a esta hora no pueda salir. Esa llamada a ese amigo, a esa amiga que hace tiempo que no haces y que es una persona que tú quieres mucho, hazlo ya, no lo postergues. Esas pequeñas acciones te ayudan a conectarte con tu bienestar, a sentirte mejor, a tener más energía, más motivación. Y eso se va convirtiendo, como lo decíamos hace unos programas atrás, en una bola de nieve positiva que te permite tener más fuerza y más energía, que te conecta con otras personas, que te ayuda a encontrar ideas para mejorar tu vida o para estar más cómodo o para encontrar más alternativas para tu trabajo, para tu familia, para ti, en una palabra, para tu bienestar. Toma la opción, toma el regalo y utiliza la voluntad para acercarte más a tu felicidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por esos me gusta que nos dejan por allí, por haber compartido el programa. Nos vamos a ver este jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela, con nuestra querida amiga Carmen María Gil, con quien vamos a estar hablando de energía, de Reiki y de sanación. Va a estar súper bueno el programa, nos va a acompañar desde España. Así que desde ya, bienvenida Carmen María Gil a nuestro programa, nos vamos a divertir muchísimo, vamos a conversar muy rico. Los invito a que nos sintonicen por aquí a través de Radio Líder Online en @Radio Líder Online en Facebook. Y recuerda que si quieres ver la grabación de este programa o de cualquiera de los anteriores de Gotas de Bienestar, puedes ir a mi canal Jennifer Espinosa Coach, donde vas a conseguir todos los programas de Gotas de Bienestar y otras sorpresitas que tengo por allí para ti. Además, puedes compartir los programas, guardar la información que quieras o si quieres tomar nota de alguno de los muchísimos tips que hemos compartido en los distintos programas. Toda la información está disponible para ti, es pública, es gratuita. Si quieres hablar conmigo, si quieres hacerme una consulta, si quisieras que te acompañe en algún proceso y que yo sea tu coach, por favor escríbeme por Instagram o por Facebook, @jenniferespinosa.coach, @jenniferespinosa.coach, así como lo tienes aquí arribita, Jennifer con J, doble N, una F, Espinosa con S, jenniferespinosa.coach. Nos vemos el jueves que viene a las 7 de la noche, hora Colombia, a las 8 de la noche, hora Venezuela. Gracias por estar conmigo, gracias por este regalo de darte bienestar. Y ya sabes, vamos a poner a trabajar esa voluntad para que nos acerque más a la felicidad. Nos vemos entonces el jueves. Por supuesto, les recordamos que estamos aquí gracias a la cortesía de nuestros amigos de Quantum Académico con su nueva licenciatura en liderazgo transformacional y coaching. Ya ellos están con el proceso de inscripción de la próxima cohorte, arrancan las inscripciones y puedes aprovechar que en este momento ya tienen 50% de descuento en sus procesos de inscripción. Así que si quieres información, déjamelo acá en el chat de la estación y yo te pongo en contacto con la persona que nos consiente a nuestro público de la radio para que le den ese 50% de descuento en la inscripción. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Quantum Académico y como siempre nos despedimos dándole las gracias al grupo que hace la magia detrás de cámaras. En la dirección general de la estación, Joana Cárcamo. En la producción general de este espacio, Royman Ávila. Y como siempre acompañándote, trayéndote tips, información y hoy hablándote de la fórmula de la felicidad, tu coach personal de bienestar, Jennifer Espinosa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el jueves que vamos a estar hablando con Carmen María Gil sobre energía, bienestar, salud y Reiki. Muy buenas noches, descansen, cuídense mucho, lávense las manos por favor. Nos vemos el jueves. Bye bye.